Bueno, vamos a analizar punto por punto, si le parece. ¿Qué opinión tienes sobre el Plan Michoacán? Un plan que además pues, no dice nada nuevo, no establece nada nuevo, no pretende posicionarse con condiciones que den certeza al pueblo. ¿Qué es lo que opina de cada uno de los puntos? Si nos vamos, si le parece, enumerándolos uno por uno para saber si es verdaderamente un plan que puede poner en condiciones distintas a ese estado. Bueno, en primer lugar, es un plan necesario, pero surge en este momento por la urgencia que detona el lamentable homicidio de Carlos Manzo y que provoca pues una crisis política sin precedentes en los últimos años en Michoacán. Hay que recordar que esta entidad federativa ha tenido grandes complejidades. Hubo un primer esfuerzo en el año 2006, fue el primer gran plan local que el presidente Calderón echó a andar en materia de seguridad para el control de las actividades delictivas en aquella zona. Posteriormente, en el año 2013, el presidente Peña Nieto establece un nuevo plan, un poco más estructurado, también reactivo ante las situaciones delincuenciales que se están dando. Y bueno, con esos dos antecedentes, pues llegamos al año 2025 con esta premisa fundamental de que todo lo que se ha planteado prácticamente en los últimos 20 años, pues no ha tenido el efecto determinante y contundente que se hubiera esperado, porque este plan tiene que ser distinto. No encuentro enormes diferencias más que la visión de carácter ciudadana en términos de la reconstrucción del tejido social, que es mucho más sofisticado que los dos planes anteriores. Sin embargo, hay varios aspectos que nos preocupan. Al momento de la ejecución se plantea una inversión multimillonaria. No sabemos si esa inversión multimillonaria pueda prevalecer después del 2027, dadas las condiciones económicas que se viven a nivel global. No sabemos qué va a pasar, obviamente, con la circunstancia económica del país en ese año. Entonces, un plan del 2025 al 2026 pudiera truncarse por situaciones de carácter presupuestal. Otro aspecto que nos preocupa, en definitiva, tiene que ver con la ausencia de una verdadera participación de la ciudadanía. Lamentablemente, desde el año 2018 dimos cuenta de una ausencia de involucramiento de grupos intermedios de la sociedad civil en la administración López Obradorista. Fueron desapareciendo los apoyos a estos grupos, y hoy que es sumamente necesario el aval y el apoyo de la ciudadanía en un tema de esta naturaleza, pues pareciera un tanto inexistente. En el tema particular de las cuestiones operativas de inteligencia y de investigación policial, no se establecen los targets, válgame la palabra, o en qué grupos va a estar focalizado este trabajo. Se hablan de ciertos números de carácter arbitrario. Y finalmente, bueno, pues sí es una señal muy clara que este plan se haya presentado en la Ciudad de México y no en Michoacán. Es una señal clara, obviamente, de la enorme preocupación, de las expresiones sociales que en este momento, del enojo, de la frustración y la molestia de las y los michoacanos, una gran parte de ellos, por los acontecimientos delincuenciales que se han dado en las últimas semanas, y que lamentablemente pues lo que derrama toda esta expresión ciudadana es el homicidio del alcalde de Uruapan. Claro. Alberto, en tu experiencia como exsecretario de Seguridad en diferentes entidades y más allá de lo evidente que representa el asesinato de Carlos Manzo, ¿cuál es tu interpretación acerca de este señalamiento que se hace sobre la falta de seguridad en ese municipio y en muchos, no solamente en Michoacán, sino en prácticamente todos los estados de la República Mexicana? ¿Y cuánto tiempo podemos esperar para ver resultados de este plan Michoacán que se ha establecido, pues sí, bajo condiciones sumamente forzosas? Mira, yo estuve hace algunos meses platicando con Bernardo Bravo, que en paz descanse, el líder limonero asesinado hace 3 semanas, de una manera sumamente cruel y lamentable. Y Bernardo me platicaba en aquel momento pues la gran preocupación por la cooptación criminal que gran parte de los sectores económicos en Michoacán han estado sufriendo por años.
La conversación giraba alrededor de qué estrategias obviamente generar. Lamentablemente no pude permear en su ánimo muy envalentonado, lo cual reconozco, de hacerle frente a este tipo de situaciones. Yo planteaba una estrategia un poco más sólida. Sin embargo, la perspectiva que me dio es de una enorme preocupación. No es el simple hecho de llegar y establecer una serie de acciones institucionales y de inversiones que puedan permear de forma inmediata. Yo estoy seguro que en lo que resta de este sexenio, en los 5 años que restan, no va a ser posible darle la vuelta a las dimensiones de un problema que tiene décadas afectando de manera determinante y que ha creado una subeconomía criminal de una manera muy determinante, que ha generado que territorios completos en Michoacán estén controlados por los capos regionales o por estas organizaciones sumamente poderosas. Y si a esto le sumamos el dinamismo internacional en términos del combate particularmente estadounidense en contra de los carteles, pues esto provoca que estos grupos locales pues tendrán que sofisticar otro tipo de actividades, particularmente el tema de la extorsión, del cual estoy de acuerdo que se le ponga una focalización muy concreta. Pero lo preocupante es que el plan te establece muy buenas intenciones, pero no con exactitud los cómo, los cuándos y particularmente cómo se medirá y quién lo va a medir. Sumado al tema de la inversión o el presupuesto que se acaba de aprobar en el ámbito federal, vemos la cantidad de reducciones en los rubros más importantes que le están afectando a los mexicanos: salud, educación y seguridad pública, ¿no? Entonces, esto va a tardar mucho. ¿Cuál ha sido el efecto de los planes operativos, las estrategias focalizadas que se han creado desde el sexenio calderonista a la fecha? El fracaso ha sido que la atención federal se da en el momento de crisis política, no necesariamente la crisis de seguridad, sino la crisis política que pone en riesgo la gobernabilidad del país y de sus gobernantes también locales, pero no se reconstruye la parte local, es decir, no se transforma ni el tejido social, ni se van directamente al fortalecimiento del combate a las causas que están provocando estos temas de violencia, y uno de los aspectos fundamentales que debería ser mucho más fácil que esta transformación del tejido social, que es la reconstrucción institucional local. El documento no habla más que de forma somera a qué se va a hacer con las policías locales. Entonces, exacto, no hay Guardia Nacional, Ejército, ni instancias de inteligencia e investigación federal que aguanten 15 años completos atendiendo una región en específico, porque no nos da, porque el país tiene 32 entidades que atender, 32 enfermos que atender, y bueno, pues ahorita traemos uno con crisis, pero lamentablemente el no decir cómo vas a enseñar a la autoridad local a fortalecerla, a darle los elementos adecuados de profesionalización y de dignificación suficientes para que en su momento, dentro de 10 o 15 años, las autoridades locales le hagan frente a los retos que representa la violencia. Si no está eso establecido, pues créeme que esto está condenado a ser un tema de temporalidad, atender la crisis política, y estaremos dentro de algunos años con la misma crisis, ¿no? Claro, nuevamente, lo que ha sucedido siempre, la ambigüedad con la que se presenta, con la que se toca cada uno de los temas, pues es lo mismo de siempre, sin establecer condiciones para la seguridad, sobre todo en cortos y medianos plazos a más tardar. Tú has hablado también, Alberto, sobre el análisis de riesgo y la inteligencia, hablando concretamente del caso de Carlos Manso, que sucedieron previos a el atentado. ¿Qué es lo que falló? Tomando en cuenta tu experiencia, ¿qué fue lo que se tuvo que haber planteado antes de hacer este evento y de ponerlo a él sin esa protección como debió haber estado pese a las amenazas? Parece que se nos fue la comunicación con Alberto Capella. Él es ex secretario de Seguridad de diferentes entidades. En algún momento vamos a recuperar la comunicación con él. Hablaba así sobre la ambigüedad y sobre la falta de certeza
que se dio a conocer en la presentación del Plan Michoacán, que se presentó, por cierto, pues en un contexto completamente pues irracional, en un estado en donde no es en donde están sucediendo las cosas. Se presenta en la Ciudad de México y no ahí en donde están pues sucediendo estas manifestaciones de seguridad. En otros temas también se ha señalado concretamente y en los últimos días al gobernador de esa entidad como uno más de los funcionarios públicos, uno más de los agentes que tendrían que estar investigando, como pues uno de los provocadores o uno de los facilitadores para que el crimen organizado haya tenido pues tantas facilidades en ese estado y pues que se haya hecho con tanta impunidad cada una de las actividades. Es un tema que también se ha estado revisando, es un tema que también ha dejado pues una carencia completa sobre lo que sucede en casi todos los municipios de esa entidad. Vamos a conectar en un momento con el señor Alberto Capella, el exsecretario de Seguridad, como le digo, de Quintana Roo, del estado de Morelos y del estado de Tijuana, que con esta experiencia, pues bueno, ya nos podrá seguir desarrollando y seguir diciendo la importancia o lo que falta para que esto se lleve a cabo. Mientras tanto, muchas gracias a los que se conectan en este momento con nosotros. Gracias por sus comentarios. Hay un tema también que es importante tocar y que tiene que ver directamente con la relación que tiene tanto el plan Michoacán, con lo que sucede con las marchas y con lo que sucede con los jóvenes o con las infancias que han sido desatendidas, que es pues la falta de contundencia también para planes estructurales en temas de educación, sobre todo también en los ámbitos en donde la infraestructura de las escuelas públicas también han sido un socavón para esta y otras generaciones. Vamos a seguir analizando en un momento este tema con el señor Emilio Capella, pero antes, si le parece, con Alberto Capella, pero si le parece antes, vamos con lo que siempre nos proporciona el lunes de Vitrio y lo que refiere de lo que pasa en temas de seguridad en este fin de semana. Otro aumento para los diputados, más impuestos para los ciudadanos. Qué difícil debe ser estar viajando, gastándose en Japón lo que nos están quitando. Otra vez recortaron el presupuesto en hospitales. Los diputados no sufren, van a los particulares. No saben lo que es mirar, sufrir a tu familiar por gastar el dinero de medicinas en viajes. En Morena viven bien, que digo bien excelente. Entre lujos y pactos con delincuentes, el PAN pidió que en Michoacán el presupuesto aumente y Morena negó la propuesta inmediatamente. Repito, ¿qué propone? Dotar 10,000 millones de pesos al Plan Michoacán. Sin dinero, su Plan Michoacán es pura letra muerta. Plan Michoacán presentado en la ciudad. Claudia piensa que de lejos lo va a poder rescatar. Plan Michoacán presentado en la ciudad. Sin presupuesto no hay dinero para la seguridad. Lamentan el atentado que ha sufrido Carlos Manso, pero el pueblo no es tonto, saben que todo es falso. No van a cambiar nada si siguen los mismos pasos. Presidente, la nación se le está cayendo a pedazos. Tiene a los campesinos alzando la voz. Quieren un pago justo y Claudia dice que no. Tiene a los médicos alzando la voz. Exigen medicinas y Claudia dice que no. Tiene a la genceta pidiendo revocación y su trampa huele a miedo. ¿Dónde está su aprobación? Necesita el 27 salir a hacer promoción porque sabe que el tigre ya despertó. Bueno, reconectamos con Alberto Capella, experto en seguridad, como le digo, también exsecretario de diferentes entidades, concretamente de Quintana Roo, de Morelos y Tijuana. Seguimos hablando sobre el Plan Michoacán, lo que se estableció, las fallas también que hubo en temas de inteligencia y de logística para que no se llevara a cabo el atentado contra Carlos Manso. Nuevamente te saludo con mucho gusto, Alberto. ¿Cómo te va? Que nos desconectamos hace un momento. Bien. Gracias, nos falló la tecnología aquí un poco. Sí, bueno, las máquinas no tienen palabra de honor. Estábamos platicando sobre la experiencia también que tú tienes y que tú tuviste como secretario de Seguridad, sobre lo que falló en temas de seguridad, en temas de logística y en temas de seguimiento de lo que pasó antes del atentado de Carlos Manso. ¿Cuál es tu análisis y tu punto de vista? ¿Cuál es también tu sentir acerca de lo que se dejó de hacer concretamente esa noche? Bueno, primero hay que dejar claro algo. No hay ninguna persona, político, figura pública que sea infalible a un tema de un atentado, de un ataque, con todos los esquemas de seguridad que tú puedas plantear. Ahí está
la historia de Kennedy, los ataques a Juan Pablo II, a Ronald Reagan en su momento, lo que sufrió recientemente Donald Trump, el asesinato de Charlie Kirk, que estaba protegido por un esquema un tanto sofisticado. Y cuando ves lo que sufrimos obviamente nosotros con el tema de Luis Donaldo Colosio, entonces hay que poner en perspectiva la realidad. Los esquemas de seguridad se crean con una visión disuasiva de manera particular, tratando de complicar a aquellos que tengan las intenciones de generar un ataque de esas dimensiones. En este caso, el alcalde pues traía aparentemente, según la información pública, el apoyo de 14 elementos de la Guardia Nacional. Traía que era el tercer círculo, estaban en el perímetro, hablaban de otro círculo de elementos vigilando prácticamente la zona en donde él se iba a desarrollar, y su círculo cercano conformado por elementos de la Policía Municipal en los que él confiaba y que él había escogido. Entonces, considero yo que hay varias fallas. Una de ellas es saber y entender por qué lo dijo públicamente, las dimensiones del riesgo que representaba su confrontación pública, mediática y operativa en contra de estos criminales, y la molestia que esto había generado en otro círculo político. Digo, esa imagen del gobernador en plan sarcástico preguntándole cuántos abatidos lleva, y el alcalde nervioso y tal, es que no son abatidos, son detenidos también, y que el ejército está tratando de justificar, habla de las diferencias que hay en los aparatos de decisiones políticas en materia de seguridad, y que no había una articulación adecuada. Entonces, pues ahí tenemos un elemento importante. Yo considero que el alcalde, que en paz descanse, cometió un error también. El confrontar a estas organizaciones criminales implica que debes, como se dice en términos taurinos, taparte mientras los riesgos pasen, o mientras cumplas con tu responsabilidad de poner a disposición de la autoridad judicial aquellos generadores de violencia. Inclusive posterior a ello puede haber una serie de venganzas, vendetas que vulneren tu vida. Entonces digamos, las dimensiones, y en la balanza a veces se pone la enorme necesidad de legitimar el trabajo político que realiza un líder político y los riesgos que representan las decisiones que en contra de la delincuencia está tomando. Entonces, para mi gusto, los asesores o su círculo debió haber evitado ese acercamiento en el cual él se sentía relativamente cómodo, porque había ciudadanos, pero obviamente había sido analizado por quien ordenó este ataque y sabía que iba a tener ese nivel importante de vulnerabilidad. En cada contacto, cada palmada, cada abrazo que generes con un ciudadano, hay un importante nivel de riesgo sobre las personas que tienen estas vulnerabilidades o estas responsabilidades tan importantes, y eso pues lo sabe cualquier experto o con cierta limitada capacidad de análisis. Debe haber fallado de una manera muy importante las alertas tempranas que te da el trabajo de investigación y de inteligencia institucional, que no existía. Cuando hay diferencias entre la autoridad política estatal, quien tiene un aparato mucho más sofisticado que cualquier otro municipio, pues no te va a avisar, lamentablemente no le va a poner atención a las posibilidades de riesgo que pudieras tener, o a las pláticas que se dan. Yo sufrí algunas situaciones de esa naturaleza, y yo de alguna manera me alertaron previamente, inclusive cuando se ejecutaron algunos de los ataques, y a mí me habían alertado con 2 o 3 semanas de anticipación que algo sí iba a suceder. Entonces, si yo en una posición como el líder ciudadano tuve ese alertamiento, la pregunta es por qué el alcalde, con ese nivel de riesgo, con una imagen de orden nacional, inclusive de orden internacional, ¿por qué no se tomaron esas providencias? Entonces, es una serie de fallo tras fallo, pero en definitiva la decisión de ir y atender un evento multitudinario de estas dimensiones probablemente fue la peor de todas, porque no puedes confiar en otros seres humanos que probablemente no traigan el compromiso y la determinación y la preparación para poder cuidar el entorno en el que te vas a desarrollar.
Alberto, tú has dicho en diferentes ocasiones, has manifestado que el principal responsable político de este atentado es el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y además la falta de contundencia que hizo cuando tuvo los señalamientos de Carlos Manso. Con tu experiencia también como secretario de Seguridad, ¿cómo es la relación y además cómo es también la injerencia que se tiene cuando hay una situación así de un secretario de Seguridad con un gobernador para tomar cartas en el asunto? ¿Qué consideras que tendría que hacer ahora Ramírez Bedoya, tomando en cuenta que no solamente es señalado como el responsable político, sino también como pues uno de los funcionarios públicos que está vinculado con organizaciones criminales? Yo parto de la responsabilidad de carácter institucional. Mientras en este país las y los gobernadores no asuman la parte que les compete de responsabilidad en términos de seguridad y de procuración de justicia, vamos a seguir perdidos en el limbo pensando que papá gobierno, o en este caso mamá gobierno federal, va a venir a resolverte todos esos problemas. Ese es el verdadero desastre del país. El gobernador Ramírez Bedoya debió haber sido el más preocupado desde el primer momento cuando ve a uno de sus alcaldes, sea o no partidario de la misma visión partidista política que tienen, debió haber entendido que cualquier atentado, cualquier situación trágica como la que vivió el alcalde, le iba a provocar una crisis política de las dimensiones que se tiene actualmente. Entonces ahí hay la primera responsabilidad. La segunda responsabilidad es no poner orden en tu casa. Tienes enormes capacidades locales de orden institucional y sigues pensando que van a venir del centro del país a resolverte lo que a ti te compete. Esa es la gran tragedia, que no únicamente se da en Michoacán, la tenemos en muchas regiones, lamentablemente, del país. Entonces, si el gobernador en esas dos vertientes y muchas otras más que podemos desmenuzar, pero no tendremos tiempo en este programa, no asume la parte que le toca, bueno, pues vamos a estar con este plan que se acaba de presentar el día de ayer, pues un tanto huecos, porque quien se equivocó o quien no cumplió a cabalidad con la parte que le tocaba, sigue tomando decisiones y seguramente pues serán con la misma ausencia de intensidad, de inteligencia, de compromiso, de responsabilidad, como las que se dieron en el caso del homicidio de Carlos Manso. Yo lo digo con mucha contundencia porque ahí me tocó vivirlo. Yo tuve gobernadores que efectivamente había diferencias en términos de visión, pero que no querían que nos pasara nada. Entonces nos obligaban a tomar medidas porque sabían que cualquier circunstancia que atentara en contra de nuestra vida iba a poner en jaque o en crisis política a la entidad completa. Es lo que se está viviendo ahorita. Pero en estos tiempos de verticalización política, es decir, en donde no hay sanciones electorales para quienes no cumplen con su responsabilidad, pues claro que la calidad del gobierno y la calidad de los líderes políticos está pues prácticamente en niveles sumamente lamentables. La vida vale mucho menos de lo que valía antes. Y estas cosas esperan que la crisis baje y siguen gobernando como si nada, o administrando la parte del gobierno que les toca como si no hubiera pasado absolutamente nada. Uh-huh. Inclusive en lo personal no se sienten culpables absolutamente de ningún hecho que acontezca, ¿no? Claro, inclusive la presidenta ha denunciado el asesinato como un hecho político sobre las decisiones que ha tomado su administración. ¿Qué piensas de estas declaraciones, de la falta de tacto, de la falta de sensibilidad, de empatía que tuvo desde el principio, de bote pronto, ante esta situación? Bueno, estamos, como es la muestra clara del presupuesto federal que se acaba de aprobar y presentar, estamos ante una serie de decisiones que son de carácter partidista y no de carácter gubernamental. La estrategia del juego es no tener buenos gobiernos, sino ganar elecciones. Entonces se va a hacer todo lo posible y se va a utilizar todo el aparato necesario de Estado para ganar elecciones. Cualquier cosa que ponga en riesgo ese objetivo único, obviamente lo van a tratar de acotar, victimizando al gobierno de ataques de ultraderecha o del neoliberalismo o de tecnócratas, pero no asumiendo obviamente la responsabilidad que le toca. Yo considero que hay cosas positivas en términos de la acción que este gobierno federal está tomando en términos de seguridad, muy distinta a la inacción que se generó por parte del gobierno López Obradorista. Entonces ese tema, esa circunstancia, pues hay que considerarla como positiva y como una visión esperanzadora de que las cosas pueden cambiar.
pero sigue siendo insuficiente cuando suceden ese tipo de hechos y la reacción pues va en función de cuidar lo que va a suceder en el 2027. Y también para mi gusto creo que las expresiones, con el debido respeto de la viuda de Carlos Manso, hoy alcaldesa, hablar de temas políticos y de futurismo político no es el momento, porque entras a la misma dinámica de lo que se está criticando. Hay que regresarle la seguridad y la paz a todos los ciudadanos y habitantes de Uruapan, y que tratar de que eso se extienda a Michoacán. Ese tiene que ser el objetivo. Claro. Finalmente, Alberto, es alarmante que, bueno, no es el único caso, desafortunadamente, de un asesinato de un regidor, de un alcalde, de un presidente municipal en condiciones tan escalofriantes y tan violentas. Lo vimos con Alejandro Arcos en Chilpancingo, a solamente 6 días de tomar el cargo, en donde su cabeza, bueno, fue puesta encima del toldo de su coche. A la violencia y lo explícito que se han dado estos asesinatos marcan, pues, una tendencia desafortunadamente muy violenta. Pero cuando hablamos concretamente del asesinato de Carlos Manso, ¿por qué ha tenido tanta trascendencia, tan mediático, cuando son, por lo menos en este año, ya 10 alcaldes municipales asesinados, más de 30 a lo largo de los últimos 6 años, 30, 40 aproximadamente? ¿Por qué ha tenido tanta trascendencia concretamente el de Carlos Manso? ¿Y qué esperamos de los que sigan ocupando estos puestos y que sigan exigiendo justicia? ¿Son agentes amenazados? ¿Son personas, son objetivos directamente del crimen organizado? ¿Cuántos más vamos a seguir viendo, Alberto? Pues lamentablemente la vulnerabilidad va a continuar mientras no logremos estabilizar condiciones que controlen a estas organizaciones criminales, y particularmente el hecho de entender estas subeconomías criminales, delincuenciales, que están pegando mucho, que es lo que alimenta la capacidad de fuego y la capacidad de violencia de los 175 grupos que operan a lo largo y ancho de la República Mexicana. En el caso particular de este asunto de Carlos Manso, yo considero que las acciones o el entorno que se va a desarrollar en los próximos meses pues va a ir en función de que una situación, un magnicidio de esta naturaleza no se vuelva a repetir. ¿El por qué Carlos Manso es tan importante? Pues porque fue una persona muy valiente, sumamente frontal en contra de los delincuentes. Expresó como si fuera una catarsis social toda esa emoción de tristeza, de enojo, de coraje que tiene la sociedad mexicana, porque un puñado de criminales dominan nuestras libertades en muchas regiones de México, y él logró generar, a través de su discurso, de su valentía, del decir yo ahora con esta capacidad institucional los voy a enfrentar, cosa que no están haciendo los demás. Entonces su imagen no solamente ha vivido a nivel de redes y de medios de comunicación en el ánimo nacional de muchos rincones de México, que trascendió las fronteras. El decir que era el Bukele mexicano, etcétera, etcétera, trataba de etiquetarse a un personaje que estaba enfrentando con las herramientas que tenía muy limitadas a los grupos criminales que operaban en la región. Claro que cualquier situación que le sucediera pues iba a provocar el escándalo que tenemos en este momento. Yo lo vi en muchas entrevistas y obviamente pues me llamaba la atención, era sumamente empático con su visión, pero pues quienes ya hemos transitado por estos procesos, pues sabíamos del nivel tan importante de vulnerabilidad que tenía. Él estaba en medio de dos fuegos: el fuego político, por las diferencias partidistas que tenía, y el fuego criminal. Y esos dos alineados para hacerte daño son contundentes, son infalibles, no hay manera de darle la vuelta. Te destruyen porque te destruyen. Entonces, de alguna forma, el porqué de lo que está sucediendo ahorita en México en torno a él es precisamente a ese carácter, esa imagen valiente, determinante y sencilla, porque lo explicaba de una manera muy sencilla lo que había que hacer. Lo que es escalofriante es la normalización con la que se han tomado estos asesinatos, porque cuando hablamos de un alcalde, de un presidente municipal, no hablamos de cualquier figura, no hablamos de cualquier servidor público. Estamos hablando del líder de una comunidad de tantas que hay en nuestro país, pero si hacemos la comparación, imagínense lo que sería, el escándalo que sería si se da a conocer, no sé, el asesinato del alcalde de Nueva York, por ejemplo. Si con Charlie Kirk fue un escándalo, imagínense lo que sucedería cuando aquí van por lo menos
30, 40 en los últimos 6 años y es algo completamente normalizado. Se asesina a uno de manera muy violenta, se pone a otro también con condiciones que se apeguen a las restricciones y a las exigencias del crimen organizado. Es una situación que está fuera de control y que se ha dejado de atender por seguir abrazando a los delincuentes y a los líderes criminales en nuestro país. En fin, Alberto Capella, muchas gracias, exsecretario de Seguridad de Quintana Roo, de Morelos y de Tijuana, experto en este tema. Gracias por la comunicación y bueno, seguiremos tocando este tema, pues a ver qué sucede en este municipio y también en los municipios afectados de Michoacán y de otras entidades de la República Mexicana. Gracias y buenos días. Gracias, un saludo. Gracias, saludos. Bueno, y en medio de toda esta situación, en medio de este caos que se ha vivido y se ha sufrido